que es el día del aire libre de humo y cuando hablamos de esto hablamos de cigarrillo y la verdad es que con el daño que hace y con las cosas que pasan en la salud, incluso en la salud pública con esto, hay cuestiones que nos llaman poderosamente la atención. Quiero saludar a la doctora Mara Bonet. Mara es especialista médica universitaria en oncología clínica, su matrícula nacional 134.714. Doctora, gracias por atendernos. Un saludo cordial. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. La verdad es que cuando se toman en cuenta estos días para llamar a la conciencia de lo que produce el cigarrillo, uno no deja de asombrarse. Yo cada vez que leo estos datos de elementos que tienen miles de tóxicos, que provoca un daño general tan grande y cuyos alcances todavía no está debidamente conocido o determinado. Se sabe que hace un daño horrible, pero todavía puede ser peor. ¿Cómo todavía se sigue permitiendo el acceso a semejante cosa? Y la realidad es que es algo inentendible, digamos. Hoy es una fecha para nosotros, tanto los oncólogos como los neumonólogos, como los médicos clínicos y los especialistas en general, que es una fecha muy importante porque hay que promulgar esta fecha que nos permite que la gente tenga acceso a informarse y tomar conciencia sobre los efectos tan nocivos y letales que puede generar el consumo del tabaco. Pero sí, como vos mencionás, es llamativo que teniendo en consideración todos estos factores, aún en día hoy sigamos viendo en la calle gente con un cigarrillo en la mano. Vamos a ver, doctora, ¿por qué los estados en definitiva no avanzan con esto? Y no porque sea una cuestión persecutoria, como sí avanzan contra otras determinadas sustancias, pero ya no como una cuestión persecutoria. Si lo miramos fríamente, es una cuestión de política de salud pública y que cuesta un dineral del presupuesto, sin contar las secuelas. Es decir, anualmente los presupuestos de salud tienen que dar un verdadero dineral para tratar de combatir o de paliar los efectos de esto que es un desatino al daño que hace. Es como vos lo mencionás, yo siendo parte del Instituto Rofo, que es un hospital universitario público dependiente de la UBA, nos damos cuenta en la diaria el gasto que genera el detrimento de las personas este hábito tan dañino. Y por diferentes estudios sabemos que representa más de un 6% del gasto sanitario global, todo lo asociado al tabaquismo. Por lo cual hay que tomar conductas un poco más agresivas en cuanto al tema, según mi parecer. Pero bueno, como todo llevará su tiempo. ¿El sistema público y privado de salud da cobertura a los tratamientos para dejarlos? ¿Se trabaja lo suficiente? ¿Se ayuda a la gente lo suficiente para tratar de dejar este flagelo? Mira, la concientización se tiene que hacer de forma masiva y como bien dijiste vos, el gobierno tiene una pata fundamental en esto. En consulta, tanto pública como privada, todos los especialistas hoy en día, por lo menos yo, a todos mis pacientes les hago hincapié en algún momento de la consulta, si son tabaquistas, en el efecto nocivo que tiene esta adicción y en lo importante que es la cesación inmediata de esto. Ese día es la clave y tratar de lograrlo. Doctora, ¿qué pasa con lo que no fumamos? Que también nos vamos a convertir en una cuestión de salud pública, engrosando ese presupuesto al que hay que destinar tan importante que usted acaba de mencionar. ¿Qué pasa con los que estamos expuestos al humo aunque no fumamos? Bueno, los tabaquistas pasivos, en todos los estudios demuestran que también hay un aumento del riesgo de tabaquismo y generan de esta enfermedad, digamos. Los tabaquistas pueden, en un 7% de los pacientes, de 7 a 20% desarrollan cáncer los tabaquistas activos. Ahora, los fumadores pasivos corren un riesgo también, y esto es importante destacarlo, que también al tener a alguien al lado nuestro, dentro de nuestra casa, en nuestro hogar, que fuma activamente, nosotros somos, por definición, tabaquistas pasivos y corremos un riesgo, tenemos para desarrollar enfermedades asociadas al tabaquismo. Por lo cual nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, digamos, si hay alguien en la familia, nuestro núcleo íntimo, familiar, también puede perjudicar a su familiar directo.
Doctora, ¿no deberíamos empezar ya en las escuelas a trabajar sobre esto para enseñar estas cuestiones de salud y para concientizar ya a los chicos de no incurrir en un camino que les va a ser a muchos, a la gran mayoría, letal o le va a traer Sí. secuelas que son irreversibles? Sí, mira, es algo muy interesante lo que vos mencionás. Siempre pensaba lo importante o lo interesante que sería comenzar desde pequeños, teniendo algún tipo de charla sobre lo que implica el tabaquismo y todos sus efectos colaterales. La realidad es que no hay estructurado algo que yo sepa, que estoy fuera de lo cierto, por favor corríjanme, pero en la currícula no existe como datos o dentro de lo que es salud ese tipo de información, y para mí son datos fundamentales que los chicos de hoy en día necesitarían contar con esta herramienta para a la hora de tomar una decisión poder hacerla con fundamento y sabiendo a lo que se están exponiendo. Doctora, vamos a mirar el vaso medio lleno, porque hay más campañas de concientización, accedemos un poco mejor a la información, y hay un informe que a mí me llamó la atención y que me parece que es bueno remarcarlo, mirando ese vaso medio lleno. Quienes deciden dejar de fumar tienen ya beneficios prácticamente desde el mismo momento que dejan de fumar ese cigarrillo fatal que se iban a fumar. A partir de ahí hay una posibilidad de mejora cierta. Sí, eso es cierto, pero para poder mejorar la funcionalidad orgánica del pulmón, cuando ceso de fumar, tienen que pasar 8 años, por lo cual no es en forma inmediata. En forma inmediata voy a notar un cambio en la mejoría de mi calidad de mi vida diaria, pero hay que considerar este dato, que son 8 años, por lo cual tengo que estar bien consciente cuando comienzo con ese primer cigarrillo, que la verdad a veces la gran mayoría de los pacientes refieren que fue de manera irracional en un contexto social jocoso y luego se transforma en algo letal, ¿no? Ujú. 8 años para el pulmón, pero son múltiples los daños que produce en otros órganos el cigarrillo. Sí, sí, está asociado a enfermedad cardiovascular, a EPOC, a carcinoma de pulmón ni hablar, a otros subtipos de cánceres, a neumonías a repetición, a ACV isquémicos, entre los múltiples causales, ¿no? Esos son los más preponderantes y más frecuentes asociados al tabaquismo. Doctora, gracias por el tiempo. No, les agradezco a ustedes y gracias por permitir este tipo de información. Que tengan buen día. Un saludo muy cordial. La doctora Mara Bonet, médica especialista universitaria en oncología clínica. La verdad es que es tan